primer domingo de cada año lo destinamos para hacer un recordatorio, para volver a explicar, para explicar por primera vez a muchas personas que se han unido durante el año anterior, que recientemente están haciendo parte de esta casa espiritual, aquellos que están quizás en otros lugares de la tierra y que hacen de Presencia Viva su casa espiritual. Hay algunas ciudades, hay algunos países en los cuales no han encontrado una congregación y de alguna manera han visto esta como su casa, y por esa razón hablamos en el primer domingo del mes de cuál es el propósito ministerial que tiene esta casa. Algunas congregaciones lo llaman el domingo de visión, el domingo en el que se le dice a la gente por qué razón existimos, y yo quiero hablarle por un momento a la iglesia y recordarle la trascendencia y la importancia de la asignación que Dios le ha dado a esta casa. Si usted hace parte de esta casa espiritual, pues va a ser importante que usted comprenda por qué hacemos lo que hacemos, y que simplemente no es algo que se me ocurrió, sino que hemos entendido que es muy cercano al corazón de Dios y que debe ser el encargo que Él nos ha entregado. Estoy seguro que usted ha visto lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Nosotros plantamos esta casa, empezamos esta casa por dirección de Dios en el año 2011. Este año vamos a cumplir 15 años y le doy gracias a Dios por eso, porque nos ha traído hasta este día. Y desde ya le voy a decir, queremos, no porque seamos latinos ni nada, pero entendemos que tenemos que hacer un buen quinceañero, así que vamos a hacer una celebración bien especial hacia el fin del año. Vamos a tener un tiempo en el que seremos instruidos por Dios, y estamos ya pidiéndole a algunos amigos de la casa que nos acompañen, así que sé que va a ser un tiempo especial. Pero unos años atrás, Dios me planteó unas preguntas que verdaderamente transformaron mucho lo que estábamos haciendo. Los que me conocen por muchos años saben la pasión, el amor que siempre he tenido por la palabra de Dios. Desde pequeño, literalmente, papá, mamá se encargaron de que memorizara la Biblia, que aprendiera los libros de la Biblia, que estuviera mi vida fundamentada en la palabra de Dios, y eso lo quisimos hacer desde el inicio de Presencia Viva. Pero en el transcurso de los últimos años, el Señor me hizo una pregunta bien clara, bien específica, y me dijo: mira, el mundo en el que nació Presencia Viva, esos años, lo que rodeaba, la cultura, lo que estaba gobernando el ambiente como tal de las naciones de la tierra, y lo que estás viviendo ahora, ¿es lo mismo? ¿Es un mundo en el que se han cambiado las cosas, o es un mundo en el que aún están prevaleciendo aquellas cuando nació Presencia Viva? Y la respuesta no fue difícil darla, la respuesta fue muy rápida. Inmediatamente le dije al Señor: no, definitivamente ha cambiado. Cambiaron, y no sé si alguien está de acuerdo conmigo, me imagino que sí, pero en el último tiempo, no sé si usted ha visto cómo se ha cambiado la definición, por ejemplo, de lo que es el matrimonio. ¿Alguien me sigue? Sí, perdón que le pregunte tanto, solamente quiero saber si estamos en la misma página. ¿Ha visto cómo se cambió la definición de qué es un hombre? ¿De qué es una mujer? ¿De qué es el aborto? ¿De qué es justicia? ¿De qué es tantas cosas que se han redefinido? Hay personas que ya no tienen la capacidad de contestar cosas sencillas. ¿Por qué razón? Porque tienen miedo a lo que la cultura dice, tienen miedo a ser cancelados, como tradicionalmente se le está hablando a estos términos. Cuando te persiguen, cuando si das tu opinión por algo, entonces resulta que ya eres un perseguidor o eres alguien que odia. Y a nivel general encontramos que muchas de las cosas que son trascendentales, la definición, por ejemplo, de familia. La familia es el corazón de Dios mismo establecido para la humanidad. Todo empezó con un matrimonio. La historia de la humanidad, por si acaso alguien tiene duda de eso, la historia de la humanidad empezó con un matrimonio y termina con otro matrimonio. ¿Alguien me sigue? Estaremos hablando este año al respecto. La boda de Jesús con su iglesia es la imagen perfecta. En el libro de Efesios nos habla del amor de Cristo por la iglesia y lo compara con el amor del esposo por la esposa. Pero de nuevo encontramos que se redefinieron un montón de cosas. La batalla que tenemos en un tiempo como esto, en muchos casos es una batalla de lenguaje. ¿Cómo defino yo esto? ¿Cómo yo defino aquello? Y debido a eso,
Dios nos puso esta carga en el corazón de más que nunca levantar su palabra como nunca antes lo habíamos hecho. Y debido a eso se reescribió el propósito ministerial de esta casa, el cual es: en presencia viva, respondemos bíblicamente a la vida. ¿Y por qué es tan importante esto? Siempre recuerdo una entrevista en la que me estaban haciendo y me decían, esta pregunta que te voy a hacer es difícil de contestar. Me hacen la pregunta y yo le digo, no es difícil. Ya la palabra de Dios nos dio la respuesta a esa pregunta. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ir y visitar lo que la palabra de Dios dice y responder. Perdón que pregunte, ¿alguien me sigue? Tenemos entonces ante nosotros una situación muy clara y muy específica, y le pido a Dios que en esta mañana alguien tome decisiones. La primera decisión que tú tienes que tomar es: ¿qué significa la Biblia para ti? Porque para muchas personas, lamentablemente, inclusive en la iglesia, para muchas personas esto simplemente es un libro donde hay algunas meditaciones, algunos conceptos importantes, pero que están llenos de fábulas, de metáforas y de cosas que simplemente son la imaginación de hombres que escribieron en determinado momento. Pero para una casa como esta, y si tú haces parte de esta casa, yo quiero pedirle a Dios que lo primero que tú decidas en tu corazón, si acaso tienes duda, es que esta es la palabra inmutable de Dios. Esta es una palabra que fue soplada por el Espíritu Santo y transcrita, si lo pudiera decir, por 40 hombres en más de 1500 años diferentes, donde no hay ningún tipo de contradicción. Dime qué escritor puede hacer eso. No existe. Aquí no hay fábulas, aquí no hay historias. Algunas personas dicen, pero ¿qué seguridad tenemos que Jesús va a regresar? Bueno, si Él dijo que iba a regresar y si crees que Él vino, ¿por qué vas a creer que no va a venir? Entonces, por esa razón, más que nunca, si acaso yo pudiera cumplir con mi labor en este lugar, es que cada persona que asiste a Presencia Viva pueda establecer una cosmovisión bíblica hacia la vida. Por eso, el punto en este lugar no es, ¿y qué piensa tu pastor respecto al matrimonio? No, la Biblia dice que el matrimonio es esto. ¿Y cómo se manejan las finanzas? Bueno, mi pastor enseña que no, la palabra de Dios dice, ¿alguien me sigue por favor en este día? Aquí es donde tiene que estar tu esperanza, porque esta palabra no cambia, iglesia. Esta palabra no cambia. Y de nuevo, ante la distorsión del mundo que nos rodea, los cambios, las nuevas definiciones, los conceptos que desafían la verdad de Dios y su palabra, entendemos que es imprescindible que la Biblia sea puesta en el lugar de mayor relevancia en una casa espiritual como esta. Todo lo que hacemos tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Y este año quiero expresarles, el año pasado cuando predicaba esta enseñanza, o la enseñanza sobre el propósito ministerial, traje algunas estadísticas que eran desalentadoras. ¿Por qué razón? Porque encontrábamos el año en el cual la lectura y el compromiso con la lectura de la Biblia en los Estados Unidos era de los más bajos de los últimos 14 años. Sin embargo, la American Bible Society presentó los hallazgos del 2025 sobre el compromiso que está teniendo esta nación respecto a la lectura de la Biblia. Y quiero contarles en este día algunas cosas. El porcentaje de adultos en Estados Unidos que lee la Biblia semanalmente volvió a subir, alcanzando alrededor de un 42% de las personas en los estados en este país. ¿Por qué es importante esto? Porque el año 2024 había alcanzado el mínimo histórico. Muchas cosas sucedieron este año, pero en medio de los jóvenes ocurrió algo muy importante. Posiblemente hubo un hecho que afectó mucho y fue el asesinato de Charlie Kirk, que ha causado el despertar en muchas personas. En el 2025, cerca del 49% de la generación Z y el 50% de los millennials dicen que están leyendo la Biblia semanalmente. Esto es un aumento muy grande respecto al año 2024. ¿Sabe? Más de la mitad de los estudiantes, aproximadamente el 51%, dicen que quisieran leer la Biblia más frecuentemente.
Y mire esto tan impresionante, la venta de Biblias subió el 41% el año anterior. Yo creo que deberíamos alegrarnos por eso. Hubo un incremento de descarga de aplicaciones cristianas de un 79% y un incremento de descargas de música cristiana de un 50%. Hay algo que Dios está haciendo entre los jóvenes y queremos ser promotores de eso. Queremos aún nosotros ayudar, sembrar, unirnos a lo que Dios está haciendo. Para un creyente normal, diga conmigo normal. Diga conmigo normal. Leer la Biblia no es opcional. No existe que tú digas que eres un creyente y no leas la palabra de Dios. ¿Cómo te vas a alimentar y cómo vas a construir una cosmovisión bíblica para responder a la vida? Si tienes hijos pequeños, lo único que vas a tener que esperar es el momento en el cual ellos vengan con estas preguntas, que en algún momento, si tú no has leído la Biblia, te vas a desmayar. Porque cada vez son más fuertes las preguntas y más pequeños ellos las hacen. ¿Algún papá está de acuerdo conmigo? A ellos les están desafiando desde el pre-K, en la escuela elemental, en el middle school. Les están desafiando con un montón de conceptos y yo quiero pedirte, papá, que no esperes, que no seas simplemente de aquellos que responden en determinado momento cuando pasa algo, sino que seas proactivo, que estés preparado, que más que nunca tengas estos momentos en los cuales estableces espacios para la lectura de la Biblia con tus hijos. Mira, ahora te la cantan, te la leen, te la ponen en video. Dime qué excusa existe para que no leas la palabra de Dios, para que no te expongas a ella. Hacen películas, hacen series, hacen tantas cosas. ¿Qué excusa existe? Cuando medito en esto, siempre me acuerdo de una preciosa mujer de Dios que se llama Ana Paula Valadao. Y ella venía y nos compartía y ella nos decía, yo creo que Dios permitió que se inventaran las redes sociales para que nadie se quedara con la excusa de que no tenía tiempo para leer la Biblia. Si no lo entendiste, te lo vuelvo a explicar. Porque esto sería tan sencillo como si tú entras a tu teléfono y entras a la aplicación en la cual te dice cuánto tiempo tú gastas a la semana en determinadas aplicaciones y allí pudieras ver cuánto tiempo gastas en Instagram, en Facebook o en TikTok o donde sea que te metes versus la aplicación de la Biblia. ¿Me estás haciendo sentir mal? ¡Qué bueno! Porque miren, y esto seguramente usted hasta memes ha visto, ¿verdad? Pero ¿qué sucedería, iglesia, si nosotros tratáramos la Biblia como tratamos nuestro teléfono celular? ¿Qué es lo primero que muchos de nosotros tomamos en el momento en el que nos despertamos? ¿Qué es lo último que dejamos en el momento en el que nos despertamos? Tú te devuelves a tu casa si se te queda el teléfono, pero no te da nada si pasas un día sin leer la Biblia. Estoy hablándole a algunas personas, no a todos. Espero. Yo quisiera pedirle al Espíritu Santo que pusiera esa urgencia en nuestro corazón. Que pusiera esa prioridad en nuestro corazón. Y de nuevo te lo quiero decir, que no sea simplemente por crisis que entonces salgamos a buscar de Dios, sino que sea la decisión que tomamos. Veamos dos características entonces que menciona la Biblia sobre los últimos tiempos y cuál debería ser la respuesta de nuestra congregación. Punto número 1. La Biblia nos habla que hacia el final de los tiempos, y no sé cuál sea tu teología respecto a lo que estamos viviendo, pero creo que cada vez es más evidente que se está cumpliendo profecía tras profecía tras profecía de la Biblia respecto a lo que estamos viviendo y cómo nosotros somos una generación, si no la última, de las últimas que estará antes del regreso de Jesús. Gracias, mi amor. Por lo menos mi esposa está de acuerdo con eso y está feliz con que Jesús regrese. Punto número 1. ¿Qué nos dice la Biblia? Que va a existir un alejamiento de Dios. En lo que respecta a la gente de la iglesia, debemos recordar lo que la Biblia nos dice. Jesús dijo en Mateo 24, 10 al 12, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? En el último tiempo. Mateo 24, Mateo 25 nos está hablando de los últimos tiempos.
Y dice Jesús, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Vamos a ver qué dicen los números de los estudios. Se calcula que en los últimos 25 años en los Estados Unidos unas 40 millones de personas han dejado de asistir a las iglesias. ¿Escuchó bien el número? Es una nación entera. Es prácticamente el tamaño de un país como Venezuela, como Colombia. Colombia creo que tiene como 50 y algo. Venezuela creo que está cerca de los 40, si no estoy equivocado. Y mire lo interesante o triste. 15%, es decir, 6 millones de esas personas dejaron de asistir a las iglesias después de la pandemia. Solo, bueno, no quiero demeritarlo, pero se necesitó una pandemia para que la fe de muchos se desapareciera. Es factible que usted piense que yo voy a ser exagerado, pero créame, no lo soy. Aún en los últimos meses han venido personas a este lugar que me han dicho, es la primera vez que regreso después de la pandemia. Y yo digo, hey, eso fue hace 5 años. Situaciones como estas confrontan mucho a un líder espiritual. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que yo me pregunto es, ¿estábamos siendo como congregación tan irrelevantes que la gente después de aislarse por 3 meses, 4 meses, 5 meses, el tiempo que sea, de la vida de iglesia, no le pareció importante regresar? ¿Me comunico? ¿Qué sucedió en las personas? Por ejemplo, yo creo que hace 15, 20 minutos vivimos un momento de esos momentos que uno no puede vivir solo en casa. Alguien, perdón, que pregunte tanto. Porque yo tengo mis tiempos de oración con Dios, tengo mis tiempos de adoración privados, en algunos momentos oro con mi esposa, con mi familia, pero lo que sucede en un ambiente como este, yo no lo puedo replicar. Y la palabra dice que Él habita en medio de ¿dónde? De la alabanza, es decir, hay un nivel y un tipo de manifestación que solo se da en ambientes como estos. La vida de comunidad es imposible desarrollarla estando solo. Entonces, el punto fundamental, ¿cuál es? Que si tú no eres un creyente que verdaderamente se convierte en un discípulo, ojo, porque no es lo mismo, tú no tendrás amor, ni respeto, ni necesidad de la congregación. No pretendo ofender a nadie, aunque sé que algunos se ofenderán, sobre todo aquellos que pueden estar a través del internet. Porque muchos se convencieron que estar conectados es igual a vivir en comunidad, y no lo es. Lo que estoy tratando de compartir en este día es que la vida de iglesia, la vida de comunidad se tiene que vivir de esta manera. Mire, aunque no te guste y aunque no me guste a mí, tú necesitas que alguien te ofenda en la iglesia. Dígame algo, por favor. Escuchen. ¿Por qué necesita uno eso? Porque si no, ¿cómo vas a desarrollar el carácter? Porque si no, ¿cómo vas a desarrollar el perdón? Necesitas que en determinado momento alguien pase por una necesidad para que tú muestres la compasión. No sé si alguien me está siguiendo y perdóneme que le pregunto tanto. Señor, en algún momento voy a desarrollar una enseñanza, seguramente tendrá un título algo así como las costumbres de Jesús. Porque dice la Biblia de ciertas cosas que Jesús tenía ciertas costumbres. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de alguna? Y salió a orar temprano en la mañana como era su costumbre. Y fue a la sinagoga como era su. Entonces, si Jesús se congregaba, ¿por qué tú no? Aleluya. Y Jesús nos dice, una de las marcas de los últimos tiempos es que muchos se van a enfriar. Miami es una ciudad que está repleta de personas que están resentidas con la iglesia. Y están resentidas con la iglesia. ¿Por qué razón? Porque un líder les hizo daño. Porque un líder les abusó. Porque les abusaron financieramente.
o porque quizás tuviste una discrepancia con alguien y al no ser un discípulo y no tener una cosmovisión bíblica, ¿no sabes que Jesús te dice cómo lidiar con las ofensas? ¿No sabes que Jesús te dice cómo lidiar con la reconciliación? ¿No sabes que Pedro en determinado momento preguntó, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? Y simplemente, y ojalá no haya ninguno en este lugar, pero va a ser bien difícil que no haya. Y simplemente estás entonces ahora en un nuevo lugar porque dices, pues ahora comienzo el año nuevo en una nueva congregación. Y sí, pero tienes 3 o 4 o 5 con los que tienes rollo todavía. ¿Qué te hace pensar que no vas a tener un rollo acá en los próximos 2 o 3 meses? La Biblia dice que debemos estar plantados en la casa del Señor, que allí es donde daremos fruto. Entonces, hay una paradoja divina que se presenta. Porque por un lado Jesús nos dice, en esos tiempos hay mucha gente que se va a enfriar. Hay mucha gente que se va a separar. El amor de muchos va a desvanecerse. Pero por el otro lado, el punto número 2, es evidente que hay un hambre por la palabra que no está siendo satisfecha. Déjeme presentarle esta dualidad. Muchos se alejarán, pero quisiera plantearle que parte de la situación por la que se alejarán es porque no están encontrando congregaciones que prediquen la palabra de Dios. Pero yo escucho que mencionan a Jesús. Sí, como el azuquitar ese que le ponen a las donas. Pero dice la Biblia que las personas irán a los lugares, las personas que tienen comezón de oído porque quieren escuchar algunas cosas y quieren buscar iglesias donde le digan esas cosas que ellos quieren escuchar. De las últimas enseñanzas del año anterior, fueron de las que más marcaron a muchas personas en este lugar. ¿Por qué razón? Porque hablamos respecto a las crisis, hablamos respecto a la ansiedad, hablamos respecto a cuando, no sé si alguien estuvo aquí la semana pasada, cuando aprendimos que Dios tuerce caminos para enderezar nuestros corazones muchas veces. Esta semana hablaba con una persona que está enfrentando una crisis gigantesca y la primera pregunta que le hice, siendo él un pastor, le dije, ¿tú tienes una teología bíblica para enfrentar el sufrimiento? Qué silencio hay esta mañana. ¿Por qué te digo esto? Porque yo quiero pedirte que me muestres en dónde Jesús garantizó que nosotros no íbamos a pasar sufrimiento. No sé si sienten la respuesta en el ambiente. Uy, pero ¿cómo así? Por esa razón se pueden llenar estadios, se pueden llenar iglesias donde te dicen, ven a Jesús y todo va a cambiar, vas a ser próspero, tu matrimonio va a ser restaurado, vas a ser sanado, vas a ser prosperado, todo va a ser color de rosas. Hasta que regreses a la casa y tu mujer estaba brava. Y entonces la gente encuentra que en determinado momento, cuando se presentan situaciones difíciles, te despidieron. Te van a deportar, te hacen una demanda, te dan un reporte médico. Cuando se presenta una situación difícil, van a tratar de visitar aquello que han aprendido en la iglesia y no encuentran que tienen herramientas para decir, ¿cómo hago yo ante una situación tan difícil como esta? La palabra de Dios también te da la instrucción para esos momentos y te advierte que pasarás por esos momentos. Amado, yo no puedo simplemente predicarte las cosas lindas de la palabra de Dios. Las cosas fuertes de la palabra de Dios también te las tengo que predicar. Y te tengo que enseñar que hay algunos de nosotros que si no aprendemos por revelación, lo vamos a aprender por quebrantamiento. Aún escucho la palabra de Dios que dice, yo le atraeré, le llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. El desierto no es un lugar cómodo. El desierto es un lugar de sequedad, de calor en el día, de frío intenso en la noche, donde hay sed, donde hay hambre seguramente. Y lo que entiendo que la Biblia nos dice es que en esos instantes pareciera que estamos mucho más dispuestos a escuchar lo que Dios nos quiere decir.
Hay algunos de nosotros que lo pudiera decir de esta manera: en medio del afán, del tráfico, de la multitud en la ciudad, no escuchamos los gritos de Dios, pero en el desierto, cuando estamos solos y Dios nos dice: hey, ven, un susurro nos hace voltear rápidamente nuestra mirada a Dios. Déjenme hacer una interrupción. La semana pasada prediqué de Eclesiastés 7:13, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, ¿cómo no? Esta versión dice: contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Mira lo que dice el versículo 3. Esto no está en ningún lado, por si acaso no se preocupen que esto acaba de... Mira lo que dice el versículo 3. Y yo quiero que seas súper sincero, súper sincera, para ver si tu teología puede aceptar ese versículo. El concepto que tú tienes de Dios. Mira lo que dice este versículo: es mejor llorar que reír. Oh, yeah, right. Porque un rostro triste le hace bien al corazón. Ay, mi Dios. Ese versículo, sácamelo de allí, por favor. Pero yo no sé si aquí hay alguien en algún momento en el que ha pasado por ciertas situaciones que tú dices: ese versículo es cierto. ¿Sabes quién puede decir eso? Alguien que ha tenido encuentros con Dios. Alguien que en algún momento su única opción ha sido Dios, y en ese tiempo Él lo ha llevado de su mano y lo ha sacado adelante. La Biblia no es un libro que te habla que no vas a tener sufrimiento. La Biblia es un libro que te habla que tendrás sufrimiento, pero alguien estará contigo, que te sacará adelante, que te caerá 7 veces, pero también te levantarán. La Biblia te habla de los altos y de los bajos y de las profundidades, y tú necesitas abrazarlas, iglesia. Porque si no, en el primer instante, escúchame por favor, en el primer instante en el que tú tengas un reto, porque la vida está llena de retos, el enemigo vendrá a decirte, y lo primero que te dirá es: viste, Dios no es bueno. Y si tú no estás anclado en la palabra de Dios, vas a decir: uy, eso es cierto. Porque si Él fuera bueno, no me dejaría pasar por esto. ¿Y a ti quién te dijo eso? Si ni a Jesús le evitó el padecimiento. Si la palabra de Dios dice que Jesús aprendió a obedecer por medio del padecimiento, porque tenía por sumo gozo la gloria venidera puesta delante de Él, iglesia. Encontraremos entonces en estos tiempos personas que se alejan porque yo creo que no pueden tener una respuesta correcta ante las situaciones duras de la vida. Pero de la misma manera, una generación que se levanta por hambre de la palabra y no son satisfechos. Amós 8:11 dice: vienen días, ¿cuáles? Los días finales. Mira lo que él dice: vienen días, afirma el Señor Dios, en el que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Yo quiero decirle que esa es la descripción de mucha gente buscando iglesia. Muy frecuentemente las personas me dicen: gracias por predicar la palabra de Dios. Amados, allí es donde tiene que estar enraizada, establecida nuestra vida. Y esto precisamente encaja con los fenómenos actuales. Interés por la Biblia, los jóvenes teniendo preguntas profundas que si no son contestadas correctamente y bíblicamente serán desviados. ¿Por qué razón? Porque esta es una generación que tiene exceso de acceso a información y no toda la información es adecuada. El nuevo árbol del conocimiento se llama ChatGPT o cualquier inteligencia artificial que tú conozcas. Y deberías entender que allí no está la verdad absoluta. Porque cuando tú le preguntas alguna cosa donde tú sabes que no es la verdad y le dices: pero tú no has pensado en esto. Es cierto.
La misma computadora te contesta. El único lugar donde no hay segundas opiniones, terceras opiniones, es en este lugar. ¿Hay alguien en este lugar que puede entender que necesita establecer su vida en esta palabra? No es opcional. Dígale por favor al del lado, y discúlpeme que lo moleste, dígale, no es opcional. Quiero mostrarte un momento en el que sucedió esto. Hechos capítulo 8, 27 al 31 dice: Felipe el apóstol emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Verso 31. ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Pido al Espíritu Santo que en este lugar haya muchos Felipes, no etíopes. Aunque si hay etíopes son bienvenidos. Y usted, si es un etíope de esos que está queriendo leer la Biblia y no la entiende, busque de alguien, siéntese. Allá es hacia donde vamos, a levantar discípulos, a tener grupos pequeños en los cuales podamos crecer en la palabra de Dios. Necesito que el Espíritu Santo despierte a alguien en este lugar. Este no puede ser un año. La situación del mundo, lo que estamos viviendo, no es para estar pasivos, es para estar activos, para despertarnos, para pedirle al Señor. Si acaso estás haciendo resoluciones más que ir al gimnasio, ve a la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo después te va a llevar a que cierres la boca como me tiene a mí. Y por esa razón es que respondemos bíblicamente a la vida ante estas situaciones. Punto 3, respondemos bíblicamente a la vida ante estas situaciones. Como congregación no tenemos otro propósito que equipar a cada uno de nuestros miembros para que construyan una cosmovisión bíblica. Que si vas a meterte en una deuda, tú sepas lo que la palabra de Dios dice de una deuda. Si vas a salir de fiador, sepas lo que la palabra de Dios dice respecto a eso. Si te vas a casar, sepas lo que la palabra de Dios dice. Si vas a disciplinar a tus hijos, sepas lo que la palabra de Dios dice. Para todas las áreas de la vida hay una respuesta. Y si acaso la respuesta no es específica, hay un principio que es eterno, que no cambia y que te da instrucciones sobre cómo responder a la vida. Versículo que el Señor nos habló está en 1 de Pedro 3:15. Dice: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. ¿A qué se refiere eso? Cosas tan sencillas porque, pero es que usted me invitó y ustedes allá no bautizaron al niño, lo presentaron, ¿por qué? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué la otra? Es demasiado costoso no tener respuestas, iglesia. Serás desviado, serás llevado de un lugar al otro por cualquiera que tiene un buen speech. ¿Qué nos dijo Jesús? Esto que considero que es, número 1, el propósito ministerial de Presencia Viva, se los explico. Ahora, la misión de la iglesia de Jesucristo, es el ministerio de la reconciliación. Es llevar a las personas a reconciliarse con Dios y después de eso establecerlos como discípulos. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál tiene que ser la enseñanza? No nos podemos quedar tan solo en la evangelización, sino que tenemos que entender que hay una segunda parte en esta gran comisión que dice: enséñeles ¿qué?
a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. De nada me sirve, permítame decirlo de esta manera, en el propósito de levantar discípulos, simplemente evangelizar a la gente, que tengan un tiquete para ir al cielo, pero que en la tierra sean ignorantes en la palabra de Dios. Satanás les va a dar como a pandereta pentecostal, y no sé si me entienden todos ese término. Qué bueno que la persona sea salva, pero qué problema que no tenga herramientas para lidiar con la vida. Así es, amor, creyentes carnales. Creyentes que tienen 3, 4, 5, 6 años y siguen robando. No mire a nadie, por favor. ¿Tu lengua después de 5 años no se ha convertido? Algunos me entienden. ¿Cómo tú sabes si has tenido un cambio verdadero? Te voy a dar una muestra rápida, ¿está bien? Sencilla, súper práctica. Cuando te quedaste sin chistes. Algunos no entendieron. Porque es que tus chistes de antes de Jesús eran la vulgaridad, la doble sentido, no sé qué. Y ahora entonces estás en una mente y dices, pero yo ya no me atrevo a decir esto. Amado, amada, puede que pienses que esta no es la mejor manera de empezar el año, pero quiero decirte, es la mejor manera de empezar el año. Ay, pero es que a mí me gusta la primera reunión del año donde me dicen, hurra, 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 alabado, vas a ser el más grande. Sí, vas a ser el más grande en oración, vas a ser el más grande en lectura de la palabra, vas a ser el más grande en consagración. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, te usará de una manera poderosa. Aquellos que han experimentado la presencia de Dios, el poder de Dios, sentir el cielo que te respalda donde tú entras, es imposible que lo cambies por algo. Si hay algo que yo quiero hacer es inspirar a alguien en este lugar a que busque de Dios más que nunca, a que ore más que nunca, que ayune más que nunca, para ver la gloria de Dios, para que entiendas que tu vida está escondida con Cristo en Dios, que tú eres un representante del reino de los cielos aquí en la tierra, que el Espíritu de Dios está sobre ti, que pueden pasar situaciones difíciles, pero tú sabes que tu Redentor vive. Por esa razón pido a Dios que este año establezcas una cultura, si lo pudiera decir, de lectura bíblica en casa. Que puedas entender cuán importante, y pudiera decirte otra vez cuán vital es que la Biblia haga parte de tus decisiones, de tus acciones y de tu manera de pensar. Que crezcas en obediencia a Dios. Vivimos entonces en un tiempo de hambre por la palabra de Dios, donde muchos la buscan, pocos la entienden, y por esa razón la iglesia está llamada a enseñarla, a vivirla y a transmitirla. Abre tu corazón en este momento, iglesia, por favor, y recibe lo que la palabra de Dios dice. Salmo 119, 114 dice: tú eres mi refugio y mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. ¿Cuál es la fuente de la esperanza? No el oro, no el Bitcoin, no el real estate, no si Maduro está o si no está, no si Trump está o no está, no si Petro se va o se queda, o Noriega o el apellido que le quieras poner. Es la palabra. Es la palabra de Dios. Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara que guía mis pies, una luz para mi camino. Necesitas tomar decisiones. Abre la Biblia. Ten un tiempo devocional. Proverbios 35, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él protege a todos los que buscan refugio en Él. Isaías 48, la hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Jesús nos dijo, el cielo, la tierra pasarán, pero, ayúdeme, pero
No pasarán. Son eternas, son inconmovibles. El Salmo 119, 160, y necesito finalizar con esto. ¿Qué dice allí la segunda palabra de este lugar? No un pedacito. La suma de tus palabras es verdad. Por esa razón, iglesia, necesito recordarte lo que muchos años atrás el profeta Kevin me enseñaba. Me decía, nunca te aproximes a la Biblia como el menú de un restaurante, donde le pones doble de esto y le quitas esto. ¿Usted se acuerda cuando va a donde sea que coma hamburguesas que no deberíamos comer? Mira, ahí tiene revelación. Doble carne. Claro. Y entonces así, el Señor te bendecirá y te da doble, Señor. Extra large, Padre. No pickles, no onions. Perdonarás. No, Señor. Quíteme eso, por favor. Serás generoso. Padre, no. Aprendan de mí que soy humilde. No, Señor. No, Padre. No, eso no, Padre. Yo te estableceré como cabeza. Dame 3 de esas, Señor. Eso sí quiero, Padre. Doble, extra large. Agrandado. Yo no sé cómo usted le diga. ¿Tú entiendes por qué razón tu dieta no puede ser los versículos que alguien postea en Instagram o en Facebook? Porque todos esos simplemente hablan generalmente de las cosas bonitas. No sé si me estoy haciendo entender en este día. Pero es que es la suma. El padre a quien recibe disciplina como un padre disciplina a su hijo. ¿No será que puedes, Señor, como yo hago con mis hijos? Respira, mi amor, respira profundo. En serio. Toda la porquería de la psicología moderna, y si hay psicólogos, discúlpeme, pero es que hay cosas que son humanistas y no son bíblicas. No le digas que no al niño porque lo cohibes y lo dañas. Y yo encuentro que mi papá celestial dice, no matarás, no adulterarás, no robarás. Y no me ha pasado nada. Lo único que he tenido es bendición de Dios. Antes de la caída está la soberbia, pero con los humildes está la misericordia. No le puedes quitar a la palabra lo que no te agrada, porque el hecho de que no te agrade no significa que no lo necesites. Aún recuerdo el escándalo que hacía mi hija cuando necesitábamos ponerle una inyección. Un día íbamos a viajar a un país y nos pedían la vacuna de la fiebre amarilla. Esa niña levantó el aeropuerto a gritos y yo decía, Dios mío, la gente me miraban como si yo la estuviera matando. Pero resulta que era para prevenir enfermedades, en algunos casos la muerte. Y yo siento que en este momento hay personas a los que el Padre Celestial le está diciendo de manera figurativa, permíteme tu bello glúteo que te voy a poner una vacuna. Te voy a vacunar contra el orgullo, contra la soberbia, contra el rencor, contra la falsedad, contra la falta de perdón. Yo no sé contra qué. Amados,
no resistas. No resistas el trato de Dios. Deja que la palabra te transforme. Siento que para mí es necesario callarme en este momento. Porque si en 30 a 40 minutos que estuve hablándote, el Espíritu Santo no ha hecho algo en ti, yo no lo puedo generar. La Biblia dice que Él es el que convence de justicia, de juicio, de pecado, que Él es el que recordará todas las palabras que Jesús nos ha dicho. Pero ¿cómo te van a recordar algo que tú no has leído? El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Cierro diciéndote esto. Cuando tú has hecho eso, cuando tú has atesorado las palabras del Señor en tu mente, en el instante en el que se presenten las tentaciones, en el instante en el que se presenten las dudas, los retos, el salmista dice: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que entiendo que Él nos está diciendo? Deberíamos estar tan llenos de la palabra de Dios, y esto no tiene que ver con que yo sea pastor o tenga la función de pastor. Soy un hijo que tiene una función pastoral. Esto tiene que ver con la vida. Entonces, lo que nos dice es: deberíamos tener déjeme decirlo de esta manera, una biblioteca de palabra, de versículos, de proverbios, de pensamientos, que en el instante en el que yo enfrente algo, debería yo entonces tener la capacidad de accesar a eso que tengo allí, o mejor, que el Espíritu Santo accese a aquello que yo leí y me lo traiga al frente para decir: espérate, porque la palabra de Dios dice esto, eso no lo puedo hacer. El mundo, la cultura, tus amigos, en algunos casos tu familia, te incitarán, te desafiarán a hacer cosas que están extremadamente lejos del corazón de Dios. Con cosas como: es que todo el mundo lo hace. Pero es que usted es bobo. ¿Sí ve? Yo le dije que le iban a lavar el cerebro cuando iba a la iglesia. Precisamente. Tenemos que ser lavados por la palabra de Dios. Yo oro, iglesia, en este día, si pudieras hacer algo, si pudieras poner tus manitos por un momento en tu cabeza. Discúlpeme si incomodo a alguien, discúlpeme si alguien dice: pero qué tontería. Permítame hacerlo por un momento. Quiero bendecir la memoria de aquellos que dicen que no tienen buena memoria. Porque la Biblia dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Es que para mí es difícil, es que yo me duermo. Señor Dios de los cielos, yo quiero hoy, Señor, que tú bendigas la mente de cada hijo, cada hija que está en este lugar, Señor. Tu palabra dice que nuestra mente tiene que ser renovada para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto, Señor. Abro mi boca bendiciendo estas mentes, Señor. Son creación tuya, Señor. Wow, siento hacer algo en el nombre de Jesús. Hablo, Dios Todopoderoso, para aquellos sobre todo que tienen una biblioteca, Señor, de imágenes incorrectas, Señor. Para aquellos que se sumergieron en estudios incorrectos, Señor, aprendieron mucho de humanismo, Señor, y los llevó a ser incrédulos, Dios.
Hablo, Dios Todopoderoso, a toda imagen pornográfica, Señor, a toda cosa, Señor, que tú lo puedes hacer, Señor. Tú puedes limpiar la mente, Dios Todopoderoso, de cada uno de nosotros, Dios. Hablo a las células, a las neuronas, declarando vida, vida. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo, en este día. Causa, mi Dios, que nuestra mente sea un lugar, un terreno, Señor, fértil, donde tu palabra sea sembrada. Señor, que ellos mismos puedan comprobar cómo empiezan a memorizar versos de una manera como nunca antes lo habían podido hacer, Señor. Hoy, iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo tu mente, bendigo tus pensamientos. Hablo palabras de vida y no de muerte, palabras de salud y no de enfermedad. Declaro lo que declaré desde pequeña sobre mi hija. Serás hallado 10 veces más inteligente que la gente a tu alrededor. Que el Espíritu Santo bendiga tus pensamientos, pensamientos de paz, pensamientos de bien, pensamientos que meditan en la palabra de Dios. Que el bien, la misericordia del Señor te sigan todos los días, que busques de Él más que nunca. Que puedas encontrar reposo, deleite, paz, instrucción en la palabra de Dios. Te doy gracias, Dios. Antes de finalizar y en tanto estás allí, ¿por qué no le preguntas al Espíritu Santo? ¿Qué decisión práctica tú puedes tomar en este día? ¿Qué vas a hacer? No sé por dónde empezar. Hay devocionales, está la tecnología. Empieza este año de enero, si quieres, leyendo el libro de Proverbios. Un capítulo cada día. Resalta. Consigue una Biblia nueva en una traducción más sencilla. Quizás el lenguaje del pasado no te servía. No lo entendías. Continúa por los evangelios. El evangelio de Juan. Mira, simplemente si tú leyeras Proverbios los primeros 3 meses del año, 3 veces el libro de Proverbios, yo te diría la sabiduría que tú tendrías si empiezas a aplicar esos principios. Te llevarán a Cristo, te llevarán a su vida, a su pensamiento, a la mente. Bendigo esta casa, Señor. Bendigo esta casa, Señor. Y sobre todas las cosas quiero pedirte que nos des hambre por estar donde tú estás, Señor. Que no cambiemos nada, Dios. Que no intercambiemos nada, Señor, por tu presencia. Que aprendamos de David, que dijo: una cosa he pedido y esa buscaré: habitar todos los días en la casa de Dios para contemplar su poder y su hermosura. Gracias por unirte a esta experiencia. Deseamos acompañarte a crecer en tu relación con Dios. Presencia Viva no es solo una cita los domingos. Hay mucho más que nos gustaría compartir contigo. Te invito a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones cada vez que publiquemos algo nuevo y que navegues nuestra página web. Si hoy tomaste la decisión de seguir a Cristo, cuéntanos, escanea este QR en pantalla. Nuevamente, gracias por compartir este tiempo con nosotros.